Empezamos por su estructura química. Esta es la bien conocida por todos, la glucosa. Acá está otra glucosa. Por lo tanto, la maltosa es un disacárido que se está uniendo aquí. Recuerden que la numeración es 1, 2, 3, 4, 5 y el otro está acá 6. Y aquí ocurre lo mismo. Por lo tanto, este enlace entre las dos glucosas o glucopiranosas, el 4 con el 1 de la otra molécula. Por lo tanto, el enlace va a ser 1, 4. Las dos van a ser alfa. Entonces quiere decir que el grupo OH del carbono 1 debe estar a la derecha. Y si está a la derecha, debe encontrarse en la parte de abajo. Aquí está. Aquí está, por eso es alfa. Aquí no se observa este grupo OH alfa porque fue usado para la unión glucosídica con el otro OH del carbono 4 de esta molécula, por eso no se ve. Pero seguramente algunos ya se dieron cuenta si va a ser un azúcar reductor o no reductor. Este ocupó su OH anomérico, no lo puede usar, pero esta molécula lo dejó libre. Por lo tanto, este OH, que es alfa del carbono anomérico, como está libre, va a ser un azúcar reductor. Aquellos que vuelven la solución de Fehling o Benedict de azul a rojo, este va a dar positivo. No olviden este enlace, es importante, enlace alfa 1,4, porque lo vamos a estar considerando al explicar su digestión y el metabolismo. ¿Cuál es el origen de la maltosa? ¿Cómo llega la maltosa? ¿Cómo se origina? Bueno, la maltosa tiene importancia por el hecho de que se produce durante la digestión de los almidones por las enzimas llamadas amilasas. Es decir, la maltosa proviene de los almidones que son desdoblados por enzimas llamadas amilasas. Recuerdo ahorita que al final hay preguntas. Por cierto, algunas no están en su manual, pero van a estar aquí en la explicación que les estoy dando. La maltosa existe en forma libre en la naturaleza en muy pocos alimentos, como la malta. Por ejemplo, la malta es de los pocas sustancias o alimentos en la naturaleza que contienen a este disacárido maltosa. La malta es un producto derivado de la digestión parcial de los almidones de algunas semillas por el efecto de sus propias amilasas durante el proceso de germinación. ¿Cómo está esto? A ver, ¿cuál es el origen de la maltosa? Vamos a explicarlo con una reacción sencilla. Aquí hay 4 moléculas representadas de alfa de glucopiranosa. Son 4 y están enlazadas por enlaces alfa 1,4, unidas por enlace alfa 1,4. Puse aquí solamente 4 moléculas, pero la amilosa es un ejemplo de amilosa. La amilosa es un polisacárido, es un almidón. Esto tendría que representarse hasta 300 moléculas de glucosa unidas con estos enlaces 1,4. Pero aquí, pues obvio, es para fines didácticos, solo pongo una fracción para que vean cómo se va a formar la la maltosa. ¿Cómo se va a formar la maltosa? Amilasa es la enzima. Ya se habrán dado cuenta que las enzimas terminan en asa y reciben el nombre de la sustancia sobre la que actúan. Como esta enzima
va a actuar sobre la amilosa, pues la enzima se llama amilasa. Y aquí va a incidir, va a romper este enlace alfa 1,4. Claro, en estas rupturas se utiliza una molécula de agua que es una hidrólisis, se le llama a esta reacción, en la que la molécula de agua parte este enlace. ¿Y qué es lo que va a ocurrir al romperse este enlace 1,4 por la enzima amilasa? Pues bueno, se va a generar el disacárido que estamos considerando, la maltosa. Aquí va a provenir de que se partió este enlace, este fragmento queda convertido en maltosa. Y como para acá, a la izquierda, hay más moléculas, bueno, pues la amilasa vuelve a partir y genera otras moléculas más de maltosa. Y así va partiendo las moléculas de almidón, que son grandes, las va partiendo para poder digerirlas y que nuestro organismo la pueda aprovechar. Esto también ocurre de manera natural en las semillas en el proceso de germinación, que eso lo vamos a considerar un poco más adelante. Pero bueno, ese es el origen. La maltosa viene de la amilosa, que por la acción de la amilasa parte enlaces alfa 1,4, originando el compuesto maltosa o disacárido maltosa. ¿Qué es la malta? A lo mejor sí lo han escuchado y lo asocian tal vez con algunas bebidas, pero vamos a aclarar qué es la malta, porque a partir, la malta es de los alimentos que contienen maltosa. Bueno, ¿qué es? Malta se le llama a los granos de cereales germinados que han sido secados en un proceso conocido como malteado. Es decir, ponen a estos granos de cereal, luego vamos a ver uno de estos cereales, especialmente eh, la que se utiliza para preparar algunas bebidas. Bueno, estos granos se ponen a germinar y luego a secar, y en el proceso de germinado, como ya vimos, las enzimas empiezan a romper el almidón que contienen las semillas y entonces van produciendo la maltosa. Bueno, para ser más exactos, el proceso de malteado es un término usado para el proceso de conversión de cebada u otros granos de cereal en malta. La cebada se transforma en malta. Para su uso en la elaboración de la cerveza, también se puede utilizar para destilación de alcohol o se puede utilizar en algunos alimentos. Es decir, la malta, ya cuando se convierte en una harina, se puede utilizar esa malta que está impregnada de maltosa, recuerden. La malta se obtiene de cereales como la cebada y contiene mucha maltosa porque ya se inició la germinación de esas semillas. Y bueno, y como contiene mucha maltosa, la maltosa se puede fermentar y usarlo para la cerveza. La cerveza es un fermentado de cebada. Lleva otros ingredientes. La cerveza no es un destilado, es un fermentado. Destilado puede ser el ron, whisky, tequila, esos son destilados. La cerveza es un fermentado. Bien, continuamos. ¿Cómo llega la maltosa a nuestro organismo? Bueno, al ingerir o comer almidones, llega a la boca
La saliva contiene la enzima amilasa salival y esta es la que va a iniciar a partir, va a empezar a partir la molécula de almidón o de amilosa, ¿sí? Va a empezar a partir la molécula de amilosa para procesarla hasta maltosa. Va a empezar aquí en la boca. Por eso es importante que tomemos el tiempo suficiente para hacer bien la masticación e impregnar de saliva los alimentos para que empiece ya la digestión de los almidones, en este caso la amilosa. Bien, ya después de que se ha impregnado de saliva y ahí va la amilasa salival, entonces empieza el descenso, la dilución, hasta llegar al estómago. Aquí se inactiva la amilasa salival porque la boca hay un pH cercano a 7 y en el intestino, perdón, en el estómago, por secreción de ácido clorhídrico, su pH baja hasta 2. Por lo tanto, esta enzima ya no puede seguir dividiendo o digiriendo a la amilosa, este tipo de almidón. Aquí se suspende un poco, porque este ácido va a ayudar a digerir otros alimentos como las proteínas y grasas. Pero por el momento aquí se suspende. Pero al pasar de, del estómago al intestino delgado, aquí aparece otra amilasa generada por el páncreas, dice amilasa pancreática. Así que el páncreas, este órgano tan importante que participa en el metabolismo de la glucosa, como ya vimos, produciendo insulina y glucagón, también el páncreas va a producir amilasa pancreática para que la amilosa o almidón que pasó del estómago empiece a romperse para que se pueda absorber y entonces llegar a la sangre, hígado y a todas las células. Ese sería la digestión. ¿Cómo es que llega la maltosa a nuestro organismo? Entonces recuerden por la pregunta que viene al final. Ya vimos que hay cuando menos dos tipos de amilasas. Amilasa salival, amilasa pancreática. También la puede producir el intestino, pero es más conocida la amilasa pancreática y la amilasa salival. Son las que van a participar en la digestión de la amilosa para generar maltosa. Recuerden que el tema central es maltosa. Estas enzimas van a originar maltosa a partir de la amilosa. ¿Qué sucede con el consumo excesivo de maltosa? Ok. Sin embargo, el consumo excesivo de maltosa puede estar contraindicado para pacientes diabéticos o con predisposición a esta enfermedad, porque puede incrementar los niveles de glucosa en sangre rápidamente. ¿Ok? Eso lo vamos a entender recordando lo que les expliqué en una diapositiva anterior. A ver, aquí tenemos la amilosa, que es un almidón, y la amilasa que puede ser amilasa salival o amilasa pancreática. Va a romper el enlace alfa 1,4 de dos moléculas de glucosa. Esto va a originar el disacárido conocido como maltosa. Pero no se va a quedar ahí. Esto no se va a absorber en el intestino. Es una molécula muy grande. Por lo tanto, como tenemos más amilasa,
la amilasa va a actuar otra vez sobre este enlace, que es el mismo, sobre este enlace alfa 1,4, y al actuar sobre este enlace va a partir, y lo que va a originar son dos moléculas de glucosa. Vean cómo si alguien ingiere demasiada maltosa, pues entonces va a provocar un aumento doble de glucosa. Por eso aquí menciona esta parte, que al ingerir demasiada maltosa va a haber un incremento rápido de glucosa en la sangre. Por lo tanto, no se recomienda para los diabéticos. Decíamos que la malta proviene del proceso de malteado y la cebada es un cereal, cebada es un cereal que va a producir malta, y la malta se va a utilizar para generar o producir cerveza. Pero quiero que analicemos qué es lo que pasa con esta semilla o grano de cebada. Esto que les voy a decir es muy interesante para mejorar nuestra dieta. Aquí puse el ejemplo de la cebada, pero todos los cereales tienen la misma estructura. Tienen una capa o cubierta que le llaman salvado. El salvado es la cubierta muy fibrosa, por eso proporciona fibras importantes para el buen movimiento intestinal. Aparte, proporciona vitamina B. Hay una enfermedad que ya tiene mucho tiempo que no hay casos. Se llama beriberi. Es por falta de vitamina B. Lo que pasa es que hay lugares donde encontrar fuentes de vitamina D es raro, y la gente en esos lugares se comía el arroz sin cascarilla, sin esto. Como comían arroz sin cascarilla, no estaban ingiriendo vitamina B y aparecía la enfermedad conocida como beriberi, que tenían problemas neuromusculares, no podían caminar, cansancio, dolor articular, y si el problema empeoraba, podía ocasionar la muerte. Así que cuando se descubre que era por la falta de vitamina B, un médico sugiere que a los enfermos les den el arroz triturado junto con la cascarilla, y con eso se curaron. Ahora, acá tenemos que se le llama germen. Esto realmente es un embrión que tiene toda semilla. Es un embrión que está en estado latente. Para empezar a desarrollar este embrión necesita agua. Esta parte de aquí se llama micrópilo. Ustedes que son de biológicas y llevan botánica sabrán que esta entradita se llama micrópilo. Por aquí entra el agua o la humedad para que este embrión genere una nueva planta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esta agua que entra va a humedecer el endospermo. Esto de endospermo son carbohidratos y proteínas, principalmente carbohidratos. ¿Qué carbohidratos? Es almidón. Y la amilosa que estamos viendo es el tipo de almidón que se encuentra aquí. ¿Para qué sirve esto? Pues es el nutriente que necesita este embrión para poder desarrollarse hasta una planta adulta. De hecho, ustedes han hecho desde niños el poner una semilla de frijol en algodón. El algodón no tiene nutrientes, sin embargo, le ponen agua y empieza a crecer la planta. ¿De dónde va a tomar la planta de frijol que pusieron en un algodón con agua? ¿De dónde va a tomar los nutrientes para formar esa plantita?
puesto que el algodón no tiene nutrientes, pues lo toma de esta reserva que se llama endospermo y que es la amilosa o almidón. ¿Y qué es lo que va a hacer? La enzima amilasa con el agua se activa la amilasa y empieza a partir el almidón para convertirlo en maltosa. Y esta maltosa se transforma en glucosa y es lo que va a darle la energía al embrión para desarrollarse. Pero en la industria de la cerveza, lo que hacen es lo siguiente: ponen a remojar la cebada, este grano, lo ponen a remojar para que empiece la germinación. Al empezar la germinación, la amilasa que contiene la semilla va a partir el almidón y en lugar de almidón va a quedar maltosa. Y entonces la maltosa es necesaria para la fermentación y producción de cerveza. Este grano, ya con agua e iniciado la germinación, se va a secar ya cuando quede pura maltosa aquí. Y todos esos granos que se convirtieron su contenido en maltosa es lo que se llama malta. Y esa malta es la que van a vender como harina. Esa harina la van a ocupar para fabricar cerveza o algunos alimentos como los helados. Por eso es que los helados y más bien las malteadas son un poco más espesas porque llevan esta harina de malta. Pero recuerden que las malteadas, como contienen maltosa, contienen doble carga de glucosa, así que para los diabéticos está prohibida las malteadas.